Centro de Liderazgo Empresarial de CACIF, dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy para un webinar verdaderamente interesante. El Centro de Liderazgo Empresarial tiene su programa de cultura y política, cuyos objetivos son fundamentalmente acercar a nuevos públicos a aquellos aspectos cotidianos de la cultura, darle significado al entorno que nos rodea y, por supuesto, dar un contexto amplio al trasfondo político que le ha dado origen a el lugar donde vivimos y la sociedad con la que convivimos. El día de hoy tenemos realmente un webinar muy atractivo porque vamos a conversar de dos temas que yo diría pueden calificarse de apasionantes. Deporte y política. La relación no siempre cómoda entre una y otra y no siempre necesariamente visible. Pero para tener esta conversación el día de hoy tenemos a un invitado de honor y a un panel de lujo que nos acompañan para la conversación. Voy a permitirme presentarlos de manera muy breve antes de pasar a nuestro video introductorio del tema. Gustavo Adolfo Velázquez nació en Ciudad de Guatemala, inició su labor en el mundo de la comunicación social al escribir algunas notas para el programa Catedráticos del Deporte de Radio Fabulosa. Publicó el 16 de junio de 1973 una primera nota deportiva en el diario La Tarde que dirigía el conocido cronista Mario Ferretti, periódico del que llegó a ser jefe de la sección deportiva en 1979. En 1977, Miguel Ángel Ordóñez le invitó a la inauguración del programa Mundifútbol en los estudios de Canal 7 y entre 1976 y 1984 transcurrió la primera época como comentarista deportivo de Gustavo Velázquez en Radio Nuevo Mundo. En 1984 fue invitado a ser comentarista deportivo de televisión por Canal 7 y posteriormente, el 2 de febrero de 1987, salió al aire por primera vez el programa Contacto Deportivo, que se ha transmitido a través de varias radios, incluyendo 9 años en Radio Panamericana y luego en su segunda época en Radio Nuevo Mundo desde el 1 de junio de 2004 hasta la fecha. Gustavo Velázquez fue fundamental en el sonado caso de los cachirules, llegado a convertirse en el dedo acusador de Guatemala. El caso fue que para la clasificación al Mundial Juvenil Arabia Saudí en 1989, México participó en el torneo efectuado en Guatemala, pero se comprobó la alteración con documentos falsos de la edad de varios de los seleccionados. Y gracias al señalamiento fueron sancionados por FIFA e inclusive quedaron fuera del Mundial Italia 1990. En los años 92, 93 y 94, Gustavo publicó y dirigió el seminario Contacto Deportivo, mismo que circula en su segunda época desde diciembre de 2010, ahora con frecuencia mensual. Es autor de 2 libros, 4 décadas de fútbol y los mundiales de fútbol, y uno tercero en preparación del que no voy a hablar porque será seguramente Gustavo quien quizás nos lo presente. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un auténtico honor, particularmente para su servidor, a quien comentaba yo cuando lo abordamos, que Gustavo ha sido prácticamente la voz de una generación, y si no de una, más de una, en los temas de fútbol en nuestro país. Así que es un honor contar con su presencia. Bienvenido, Gustavo. Bueno, el agradecido por la invitación es su servidor. De verdad que es un gustazo estar en primer lugar con Roberto, también con Hugo. Hasta España ya rebasó la frontera del día para pasarse a miércoles con Francisco Roldán y Rafa Paiza, que tuve la oportunidad de conocer en la MUNI. Así que bien rodeado y bien cuidado, como se podría decir. Así que encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Hugo Maúl Rivas inició su vida en el deporte practicando atletismo en pruebas individuales en los equipos juveniles de la Universidad de San Carlos y Universidad Rafael Andívar, bajo el mando del viejo Iriarte y de Víctor Hugo Taracena. Su gusto por la organización deportiva lo llevó a convertirse en promotor de equipos deportivos. Inició con Fútbol Once en Palín, equipo con el que llegó a ser campeón del departamento de Escuintla a principios de los años 80. De ahí organizó equipos de fútbol 7 con los que participó en diversas ligas de la ciudad de Guatemala y después organizó equipos de básquetbol en las ligas federadas de ascenso. Posteriormente en equipos de boliche en tríos y terminó incluso corriendo en carreras dominicales.
En 2016 es designado por la FIFA para integrar la comisión normalizadora de FEDEFUT a raíz del caso FIFA Gate, y en 2014 fue presidente del comité organizador de la Medio Maratón de Cobán. En 2005 formó parte para la planilla del comité ejecutivo de la CONFEDE, liderada por Adela de Torreviarte, y en 2002 formó parte de la planilla liderada por el Seco Fernández para la Federación Nacional de Boliche. Aparte de ser un economista de enorme trayectoria y un académico, Hugo tiene un cartel importante en el mundo deportivo y por eso también el día de hoy nos acompaña. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Roberto. Efectivamente, terminé corriendo solo por las calles de Guatemala, dado lo difícil que es trabajar en equipo, sea en deporte o sea en política o en cualquier otra cosa. Es un gusto y será un placer estar aquí con tan distinguida compañía. Gracias, Hugo. Rafael País Conde es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Finanzas de l'Institut d'études politiques de Estrasburgo, así como es diplomado en Estado de Administración Pública por la École Nationale d'Administration y tiene un curso de Dirigencia de Administración Deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Ha desempeñado múltiples cargos en la Municipalidad de Ciudad de Guatemala y actualmente se desempeña como secretario general de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Ha sido asesor, secretario general y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Tiro con Arco de Guatemala. Ha sido columnista invitado en el diario El Periódico, expositor en el simposio Primeras Jornadas de Derecho Deportivo y ha sido campeón nacional de tiro con arco al aire libre en varias categorías y seleccionado nacional en eventos internacionales del ciclo olímpico y otros muy importantes. Cuenta entre sus aficiones con la historia, el squash, tenis de mesa y cine clásico. Rafael, nos da mucho orgullo contar con tu presencia. Recién publicabas un artículo en el periódico sobre el tema de política y deporte, que creo que fue muy de ocasión, incluso antes de que le invitáramos. Así que creo que también contamos con tu importante participación. Bienvenido, Rafael. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación y realmente es un honor poder contar con participar en un evento de este prestigio con gente como ustedes. Gracias, Rafael. Y tenemos también la presencia de Juan Francisco Roldán, nuestro apreciado Juanfra, miembro del grupo fundador de la Asociación Jóvenes por Guatemala. Ha promovido proyectos de desarrollo comunitario y de liderazgo juvenil en diferentes sectores y ha participado en el desarrollo de campañas para erradicar la violencia en Guatemala. Actualmente es parte de la junta directiva de la asociación Safe Passage, Camino Seguro, que apoya el desarrollo de comunidades alrededor del relleno sanitario en la zona 3 de nuestra ciudad. Ha desarrollado su carrera deportiva en distintos niveles, primero como jugador y actualmente como entrenador profesional de fútbol. Ha sido también técnico analista y ha realizado labores de scouting en Europa. Actualmente trabaja en proyectos con la Asociación de Futbolistas Españoles y en el área internacional del Deportivo La Coruña en España. Ha trabajado como analista en esta institución deportiva y en la cantera del Real Madrid. Tiene un máster en dirección de fútbol de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universitaria Europea de Madrid, y ha hecho estudios en Big Data Deportivo. Cuenta con licencias europeas de la UEFA como entrenador de fútbol profesional. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Medios Informativos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Galileo. Actualmente se encuentra estudiando un diplomado en Marketing Deportivo y un Sports Entrepreneurship Program. Nos da muchísimo gusto contar con tu presencia, Juanfra, sabiendo especialmente que estás a 7 horas de distancia, pero que con mucho entusiasmo has querido colaborar en este webinar. Bienvenido, Juanfra. Muchas gracias por la oportunidad del espacio, Roberto, y a todos ustedes un placer compartir ahí el espacio y con tantos expertos, así que aprender de ustedes y compartir un poquito, ¿verdad? Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos y sin más demora, vamos a entrar en el video introductorio que siempre inicia nuestra conversación. Pasamos entonces al video. Es el año 532 y Constantinopla arde en llamas. Los llamados disturbios de Nika han destruido la iglesia de Hagia Sofía, el Senado y los edificios cercanos al Palacio Imperial luego de revueltas en la capital del imperio.
Justiniano y sus grandes generales se refugian en el Palacio Imperial luego de días de fracasadas negociaciones. ¿Qué ha llevado a uno de los emperadores más poderosos y exitoso de uno de los imperios más importantes de la historia a refugiarse en su palacio y a más de 30.000 muertes en 3 días? Una trifulca entre los fanáticos del deporte más popular en Bizancio: las carreras de caballos. Una pelea entre los hinchas verdes, los hinchas azules y el emperador. Un deporte es aquella actividad, usualmente física, cuya práctica supone entrenamiento y está sujeta a normas. El deporte ha sido parte de la vida humana casi desde el principio de su vida sedentaria. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos han sido uno de sus grandes legados. En China, la gimnasia fue muy popular en las antiguas dinastías. En la antigua Persia se inventó el polo y la civilización maya integró el juego de pelota a su ritual religioso. Los gobiernos a lo largo de la historia han visto en el deporte un método de formar mejores ciudadanos. Este forma futuros deportistas y personas con hábitos saludables. Pero también en regímenes totalitarios, el refuerzo de patrones de comportamiento y obediencia a la autoridad. Desde la formación de los estados-nación, también ha sido una forma de crear espíritu de cuerpo en toda la unidad política, esa relación psicológica con el Estado y la idea nacional, como el llamado nacionalismo. Esto se puede ver desde la búsqueda de la gloria nacional en eventos de prestigio como las Olimpiadas, o el refuerzo de imperios como el británico en la introducción del rugby y el cricket en sus colonias. Los ciudadanos organizados o de forma individual también encuentran en el espacio deportivo una oportunidad para hacer política. Muchas veces, su victoria representa una afirmación de carácter político o social, otras veces un gesto ante la bandera, el himno u otro país competidor. Todo esto tiene efectos políticos. En Guatemala, desde los últimos señoríos mayas, no hubo otro deporte organizado hasta los gobiernos liberales del siglo XIX, iniciando con José María Reina Barrios y las carreras de caballos. Desde el inicio, los liberales decimonónicos permearon los elementos de la nueva nación guatemalteca con los deportes populares. Para el gobierno de Estrada Cabrera, los deportes tomaron otra dimensión. Por una parte, en la introducción sistematizada en la educación pública, y por otro, en las fiestas minervalias, nuevos deportes fueron promocionados como el béisbol, el ciclismo, el boxeo y sobre todo el fútbol. El fútbol rápidamente se volvió el deporte más popular. No requería mayor equipo, era fácil de entender y de practicar. Con los primeros medios de masas, rápidamente fue atrayendo entusiastas y aficionados en todo el país. El deporte fue introducido al país por Juan Francisco Aguirre y Delfino Sánchez Latour, quienes tras estudiar en Inglaterra iniciaron a practicar el deporte de forma amateur. Chester Urbina menciona que el presidente José María Orellana aceleró la consolidación del deporte por medio de los primeros campeonatos de fútbol a nivel nacional. Jorge Ubico, por su parte, creó la Escuela de Árbitros, el Estado Escolar y en 1935 la Escuela Nacional de Educación Física. Los gobiernos revolucionarios impulsaron nuevas formas de integrar el deporte en las escuelas. Y en un proyecto con miras regionales, organizó los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1950, lo cual implicó la creación del Estadio de la Revolución, el Palacio de los Deportes y la Ciudad Olímpica. A pesar de la popularidad del fútbol como el deporte nacional, los deportes olímpicos han otorgado muchas alegrías y cautivado a los guatemaltecos, siendo el momento cúspide cuando el marchista Eric Barrondo ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El deporte también es otro frente político, un espacio que se puede politizar o despolitizar por un interés específico, especialmente en una realidad con comunicaciones de masas que han ayudado no solo a popularizar deportes en el último siglo, sino a imprimirles un sello de identidad nacional o cultural, dependiendo el caso. El deporte puede terminar siendo el centro de cambios sociales como en los disturbios de Nika de Constantinopla. Por años, las políticas fiscales y políticas del emperador habían molestado a la población de la capital, la cual, buena parte, se organizaba alrededor de los hinchas de carreras de caballos. Es por eso importante prestar atención a las expresiones deportivas de una sociedad, a sus instituciones, a sus equipos, a la expresión de sus fanáticos, como reflejo de la política pública nacional y como espacio político-social que interactúa con nosotros todos los días, como una oportunidad. Muy bien, con este video introductorio que nos ha servido la mesa para la conversación, quisiera iniciar precisamente este tema haciendo solo una consideración muy breve antes de ofrecerle la palabra a nuestro invitado. Lo que hemos visto en el video son banderas, movilización de masas, símbolos, estados-nación, que ciertamente ponen en juego mucho de su estamento político a través también de manifestaciones como es el deporte. Todos recordamos lo que ha sucedido, tan solo por citar los Juegos Olímpicos, algunos episodios muy dramáticos como las Olimpiadas organizadas en 1936 por Hitler, que tuvieron, por cierto, su contrapartida en una Olimpiada organizada alternativa llamada Olimpiada Popular, que no se pudo llevar a cabo por el estallido de la guerra civil en España, o los actos de terrorismo ocurridos en Múnich en las Olimpiadas de 1972, o los boicots de los que seguramente vamos a hablar y que fueron muy icónicos en 1980 Moscú y 1984 Los Ángeles. Entonces, la pregunta aquí ¿es posible divorciar la política del deporte? ¿Qué ha pasado? Y quizás invitar a Gustavo a que nos pueda dar su comentario sobre, en su experiencia, qué es lo que vincula estos dos temas, por qué es una relación que ciertamente es explosiva y que nos pueda citar algunos ejemplos que quisiera traer a colación el día de hoy en el webinar. Bienvenido, Gustavo. Su micrófono, Gustavo, por favor. Listo. Estamos. Bueno, les decía que es una especie de casamiento que se da entre la política y el deporte. A veces hay peleas o distanciamientos, pero los ejemplos abundan a lo largo de la historia por conveniencia de un sistema ya instalado y otros porque la persona en lo individual definitivamente tiene, sabiendo la penetración, incluso dentro de la introducción me llamó mucho la atención cuando se habla de que, aunque es el fútbol el más popular, ha sido con otros deportes acá en Guatemala donde se ha llegado al éxito, pero si uno interrelaciona todo, se va a dar cuenta que los ejemplos abundan en cuanto a tener aquel criterio o inducción de que ligándose a deporte va a tener una multiplicación de la imagen del que quiere definitivamente llegar a un determinado objetivo. Y el inmiscuirse o mostrar poder, por ejemplo, acá, ya que apareció el ciclista Jorge Ubico Castañeda, pues hay que decir que definitivamente él, pues en 1935, cuando estaba terminando su primer periodo del 31 al 35, estaba en una selección guatemalteca
en El Salvador, tuvo diferencias con las autoridades salvadoreñas de ese tiempo y mandó a traer a la selección y la sacó de la competencia. O sea, ejemplos, pero de verdad impactantes e impresionantes. Y dice uno, desde el tiempo de mi abuelo, ya ocurría eso en esto, donde hay más gente, donde hay, digamos, más oportunidades, eso se remarca, se recalca y de verdad es una especie como que estuviéramos ahí en la alberca, en la ciudad de los deportes, ahí está lo que es la plataforma y está el trampolín. Entonces, el trampolín sirve sobre todo el de 3 metros para agarrar un impulso tremendo y ese se logra, o por lo menos lo intenta, porque hay uno que ofreció hasta llevarnos al Mundial, van sabiendo la obsesión que tiene en Guatemala, pues por asistir a una Copa del Mundo mayor, porque por ejemplo la única que nos aparece ahí en la carta de presentación, pues es la de casi hace 11 años, que incluso a mí, se los confieso, me sacó las lágrimas ahí en la cabina del canal, de Canal 3, cuando el árbitro Roberto García pues agarró el balón y dijo, esto se concluyó, esto se terminó. Entonces, en conclusión, está, y eso les hablé del tema nuestro, pero si vamos, ahí está también los ejemplos que ponía Roberto, que son elocuentísimos. Vaya que apareció J.C. Owens ahí frente a don Adolf Hitler y les ganó 4 medallas de oro en las distancias cortas y el salto largo. De verdad, pero después, del otro lado, ya que se mencionó la Guerra Civil Española, Mr. Franco, puro Real Madrid, y ahí hay una serie de ligámenes de verdad tremendos, como hasta llegar, por ejemplo, a esos sucesos funestos. Entonces, lo que yo sí les menciono es que desafortunadamente cuando la persona o el sistema solo enfocan hacia su propio beneficio o quizá disfrazando y poniéndole aquel papelito de celofán, etcétera, que va a llamar la atención porque brilla así de primera vista, pues eso es ya en el fondo cuando no se logran cuestiones sustantivas. Ya que Juan Francisco conoce eso, uno preguntaría por qué ya no está definitivamente funcionando como antes los campeonatos escolares, porque yo realmente participando, oyendo a ver los campeonatos escolares fueron durante muchísimo tiempo, pues semilla de deporte y no solo de fútbol, sino de voleibol, de básquetbol, sobre todo esos agarrones del Central con el Liceo de Guatemala son de verdad inolvidables, para poner un ejemplo y con nombres ahí pintados. Pero después apareció la política con otro sesgo y hay una parte en la que se impulsa y otra en la que definitivamente se pone todo al inverso y solo para mí. Muchas gracias, Gustavo. Y quisiera citar a Avery Brundage, que era un personaje de la historia del olimpismo. Él en los años 20 sostenía y decía públicamente que la política y el deporte no deben ir nunca de la mano y que el olimpismo debía separarse rápidamente de cualquier gesto de carácter político. Hubo en la historia un momento en el que inclusive alguien salió a contestarle esto y yo aquí en las imágenes que nos está facilitando Leslie aparece un sello postal que dice GANEFO, que significa Games of the New Emerging Forces, esto que tienen en pantalla. Los Juegos de las Nuevas Fuerzas Emergentes que el presidente Sukarno en Indonesia organizó en 1963. Y el discurso de apertura decía que los Juegos Deportivos nunca debían separarse de la política, que debían ser una expresión de la política. Y por supuesto este evento se organizó alrededor de todo el mensaje del anticolonialismo. No hubo, por supuesto, una segunda edición, se pensó que se iba a hacer cada 4 años y finalmente se había designado el Cairo como sede, pero bueno, las guerras lo impidieron y por supuesto también el tema de lo político cargado hizo que probablemente perdiera mucha fuerza este tipo de eventos alternativos. Hugo, me gustaría preguntarte, ¿es sana esa relación política-deporte? ¿Qué has visto en tu experiencia? ¿Y qué ejemplos quisieras compartir con nosotros? Bienvenido. Gracias, Roberto. Pues mira, parte de la respuesta a tu pregunta la voy a dar al final cuando hablemos de fútbol, porque ahí es donde personalmente he tenido más acercamiento a nivel nacional en la relación deporte-política. Yo quisiera en este momento traer a colación a la patinadora Valieva, la rusa, esta niña prodigio
que primero fue acusada de dopaje, porque me parece que los incidentes alrededor de ella muestran claramente la instrumentalización del deporte en favor de una causa política. El caso de su dopaje, independientemente si termina siendo absuelta o no absuelta por las distintas entidades mundiales que existen para esto, que otro día podemos hablar de ellas y lo que es la justicia deportiva, pero bueno, me parece que el incidente del dopaje es un incidente que tiene que ver en Occidente, si lo comparamos con lo de Lance Armstrong o con lo de Ben Johnson, el famoso corredor, son incidentes del entrenador, el atleta, su equipo más cercano. Rusia está sancionada a nivel internacional en materia de deporte por el escándalo del dopaje organizado desde el Estado. Solo para poner un pequeño ejemplo de cómo los logros deportivos se utilizan como un estandarte en la política, al punto que hay un involucramiento estatal al menos en la organización o provisión de los insumos que se necesitan para eso. Entonces, en ese sentido, esta muchachita de 15 años, la patinadora Valieva, es producto de esta maquinaria estatal que utiliza el deporte para promocionar esa imagen del sistema, por llamarle de alguna manera a lo que Rusia quiere proyectar hacia el mundo. Y por otro lado, está el otro incidente, cuando en la final, a pesar de llegar con todas las luces, con todos los reflectores de que era uno de las potenciales ganadores de la medalla de oro, que la dejaron competir a pesar de la sospecha del dopaje, finalmente se cae haciendo una de estas piruetas y luego trasciende en el mundo entero, que ustedes se han dado cuenta cuando los patinadores en hielo terminan su rutina, se van a sentar junto con su entrenador. Y el propio, este señor Bach del Comité Olímpico Internacional se quejó por la dureza con que sus entrenadores la trataron, porque en lugar de consolarla a una niña que está en plena adolescencia, le empezaron a reclamar. Básicamente que porque no había seguido luchando, que porque no había terminado la pirueta, que eso no era posible. Entonces el jefe del Comité Olímpico sale en una defensa de él y le contesta uno de los testaferros de Putin, así lo voy a llamar porque dadas las circunstancias no se le puede llamar de otra manera, testaferro de Putin en materia deportiva, y dice estas palabras: no le gusta, refiriéndose a Occidente, no le gusta la dureza de nuestros entrenadores, pero todo el mundo sabe que la dureza es la clave de la victoria en el deporte de alto nivel. Vemos a nuestros atletas ganando, así que estamos orgullosos de ellos. Felicitemos a nuestros ganadores de medallas. Valieva fue cuarta, pero en el deporte de alto nivel gana el más fuerte. A mí me pareció en el espacio simbólico que esa reiteración de la dureza rusa, de esa intransigencia rusa, cuando estábamos a las puertas de esta situación que hoy se vive en Ucrania, era mandarle un mensaje a Occidente por medio del deporte para decir: nosotros los rusos no nos echamos para atrás, nosotros los rusos no perdonamos el fallo, y nosotros los rusos seguiremos hasta adelante sin importar la consecuencia. Así fuera, creo yo, ser extremadamente duro con una joven altamente competitiva, pero finalmente adolescente. Yo lo tomé y creo que son esos mensajes entre líneas que se mandan en el deporte de cómo se utiliza el éxito deportivo y en este caso el fracaso deportivo para mandar una afirmación política contundente que quien la tiene que tomar, que la tome y la oiga, pero claramente la dureza como clave de la victoria creo que resume lo que Putin está haciendo ahora con Ucrania, que no tiene nombre tampoco. Muchas gracias, Hugo. Me parece muy, muy interesante que hayas citado este caso y me trae a la memoria, por el caso del patinaje, también la discusión que ha habido de la influencia política que se ejerce sobre los jueces en los certámenes deportivos. Casi que en época de la Guerra Fría uno podía ver, y vamos a poner un ejemplo más adelante,
cómo los jueces que venían procedentes de países de Europa del Este punteaban mejor a los deportistas de ese bloque y de los jueces de Europa Occidental lo hacían para los propios. Así que ciertamente es, digamos, un tema muy contaminado de política, inclusive a nivel de la opinión de los jueces. Rafael, tú escribiste hace algunas semanas un artículo muy interesante en el periódico, yo recomiendo que le busquen, donde hablaba sobre los boicots que ha habido a los juegos deportivos, precisamente por este componente de la política involucrado. Me gustaría que comentaras un poco sobre lo que has visto ahí. Citabas incluso ejemplos que van más allá de los boicots conocidos de Moscú y Los Ángeles, y que comentaras un poco sobre cómo se llega a estas dinámicas y si estamos perpetuamente condenados a repetir esos escenarios de boicot por los temas políticos. Adelante, Rafael. Sí, buenas tardes a todos. La verdad es que el deporte y la política tristemente no se pueden separar o no se han podido separar como la misma carta olímpica lo indica. El deporte debe ser apolítico y no debe ser instrumentalizado. Sin embargo, al ser uno de los lugares donde se puede marcar la diferencia de un régimen sobre otro, donde se puede marcar la diferencia de una sociedad sobre otra, es imposible que los regímenes no lo intenten de instrumentalizar para tener réditos políticos. Y de esta cuenta se ha vuelto un campo, la lucha deportiva es un asunto de interés político, y una guerra y el deporte, al final de cuentas, se vuelve un combate, es un mismo combate. Afortunadamente, los combates deportivos han prevalecido sobre los combates bélicos. No obstante, en este momento, Rusia, durante unos Juegos Olímpicos, faltó a la paz olímpica que tanto hablaban los griegos y que ya hace algunos años, porque los Juegos Olímpicos de invierno siguieron, y aún así fue durante unos Juegos Olímpicos, los paraolímpicos de invierno, creo que son los que están todavía, que se declaró la guerra de la invasión a Ucrania. Han habido varios esfuerzos en este sentido, y el Comité Olímpico especialmente ha tratado de detener esta instrumentalización o sancionar a algunos países que no se adecúan a esto. Es por eso que en el año de 1976, en los Juegos Olímpicos de Verano de Montreal, los países africanos organizaron un boicot de de casi 30 países que se opusieron a participar en los Juegos porque Canadá porque Nueva Zelanda había jugado una serie de partidos de rugby en Sudáfrica, y era la Sudáfrica del apartheid. De hecho, el apartheid y su régimen racista blanco utilizó e instrumentalizó el rugby como una herramienta de una vitrina de poder y de supremacía sobre otros países, y en consecuencia Nueva Zelanda, que son los All Blacks, que son conocidos internacionalmente como uno de los mejores equipos de rugby del mundo, hizo una gira de partidos en Sudáfrica, y los países africanos encabezados por Zambia hicieron este boicot. En el año 80, la invasión de la Unión Soviética en ese momento hacia Afganistán hace que la mayoría de países democráticos encabezados por Estados Unidos boicotee los Juegos Olímpicos, lo cual al final de cuentas solo castiga a los deportistas. Ese tipo de boicot solo castiga a los deportistas y le da una ventaja al rival a boicotear, porque en este momento, en el año 80, en los Juegos Olímpicos de Moscú, el bloque soviético y sus países satélites arrasaron en prácticamente todas las pruebas del programa olímpico. 4 años más tarde, y utilizando la excusa de que no se prestaba seguridad suficiente para sus deportistas en los distintos escenarios, la Unión Soviética y algunos países del bloque socialista boicotean a su vez los Juegos de
Los Ángeles en 1984, ocasionando que los Estados Unidos arrasen, en este caso, con los Juegos Olímpicos. Han habido otros boicots, por ejemplo, el de 1988, que Corea del Norte y algunos otros pocos países lo siguieron porque se celebraban los Juegos Olímpicos en Seúl en el 88. Y el último boicot, que es el boicot que fue más simbólico que otra cosa, el que acaba de suceder en el boicot diplomático, donde las autoridades estadounidenses y prácticamente ninguna delegación que participó en los Juegos Olímpicos de Beijing ahorita en el año 2022, hace 2 semanas, presentaron fue un boicot político, un boicot diplomático. Sus países participaron sabiendo además que los atletas rusos no podían participar plenamente, ya que el Comité Olímpico considera que en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, el presidente Putin encabezó un programa de dopaje estatal en el cual sus atletas tenían que ganar, porque para Rusia realmente es muy importante el triunfo en las gestas olímpicas, y fueron descubiertos que era al más alto nivel. Inclusive el ministro de Deportes de Rusia está involucrado en este tema. Sin embargo, la política y el deporte no es nada nuevo tampoco. De hecho, la paz olímpica que se establecían durante los Juegos Olímpicos de la Antigüedad era también era una mezcla donde el deporte podía involucrarse en la política. Y de esta cuenta también en los distintos, Adolfo Hitler, por ejemplo, utilizó e instrumentalizó a través de los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936, tratar de mostrar la mejor cara de Alemania en ese momento y posicionarse como el país más desarrollado en un sentido. Lo logró. De hecho, sí, Alemania se colocó en una vitrina muy interesante. Hay un documental que vale la pena ver, que realizó Leni Riefenstahl, que era la directora de cine favorita del ministro de propaganda Goebbels, que se llama Olimpia, que tiene unos cuadros espectaculares, realmente, independientemente del contexto en el que se desarrolla. Es un documento que vale la pena verlo porque artísticamente es muy interesante. Sí. No, pues excelente, Rafael. Yo creo que has colocado varios temas de episodios históricos importantes. No serán los últimos los que estamos viendo, ciertamente. Y lo que sí es cierto es que, digamos, su nivel de impacto también depende mucho del involucramiento de las grandes potencias, que son al final las que en los escenarios internacionales políticos y deportivos pesan, ¿verdad? Es difícil ver, digamos, que los conflictos en el norte del África, en Eritrea, tengan consecuencias, a pesar de que también hay pérdida de vidas humanas y hay, digamos, violación de las reglas del derecho internacional, pero bueno, es un poco el dato que tenemos enfrente. Vamos a pasar entonces al bloque número 2 de nuestra conversación, y este tiene que ver ya no tanto con la consideración que han tocado nuestros panelistas en relación a deporte y política, sino a los deportistas y la política. Y a ver, ciertamente a los deportistas los conocemos por sus habilidades atléticas y por sus capacidades deportivas, pero ciertamente también tienen en su fuero interno opiniones políticas, y muchas veces quieren expresarlas utilizando las plataformas deportivas en las que participan, que, como ya se decía al comienzo, les da una bocina enorme a esas ideas políticas. Gustavo, quisiera preguntarte cuál ha sido, digamos, en la historia, el tratamiento que han recibido estos episodios en los que los deportistas expresan ideas políticas en eventos o recintos deportivos o durante encuentros, y digamos, ¿qué ejemplos pudieras traer a colación de esta relación entre política y deportistas? Adelante, Gustavo. Gracias. Pues realmente lo primero que yo recuerdo de ese involucramiento, se acaba de dar la masacre ahí en el Zócalo de Ciudad de México,
y después llegaron los Juegos Olímpicos de 1968. Después de barrer con tanta persona, sobre todo a nivel de estudiantes, pues llegó aparentemente el bálsamo de deporte. Y en las carreras cortas aparecieron pues Tommy Smith y John Carlos. Al subir al podio se conoció como el poder negro, cuando su festejo fue con el puño arriba y un guante del color de la piel de esos deportistas. Entonces, ese fue, hablando ya de cuando comenzó incluso a transmitirse acá el deporte a nivel de Olimpiada con esa de México 1968, pero lo de política llevado a lo irracional, prácticamente opinión personal, fue lo que aconteció prácticamente, y ahí está, justamente abajo John Carlos y arriba Tommy Smith y el poder negro, el famoso Black Power. Pero les decía que llevado a la irracionalidad, porque cuando ya se pierde la vida de una persona, y en este caso fue de personas, que involucra, por ejemplo, por aquello de el distanciamiento radical entre sectores árabes y el sector judío, lo de Múnich o Múnich 1972. Ese septiembre negro que aparece y que incluso se logró filtrar a las habitaciones de los deportistas israelíes, los secuestró, etcétera. Esa es una desnaturalización de las cosas, porque justamente la mayoría de deportistas están precisamente para lo que ha sido apuntado, de hacer valer sus habilidades, lo que les costó horas de entrenamiento, esfuerzos, dedicación, y como apuntó en su momento Hugo Maúl, de lo duro que es sacar adelante al alcanzar un nivel, y que aparezca quienes aparecen con esas ideas y posturas radicales y encima les quitan la vida. Eso en términos populares no tiene ni madre ni el compañero, que en este caso es padre, definitivamente. Se Gracias. llega ahí y ahí está justamente en una de las habitaciones, pues secuestrados, sin saber cuál iba a ser su futuro. Finalmente se montó un operativo hasta que definitivamente se logró controlar, pero no sin perder la vida importantes personas e incluso algunos de los asaltantes, definitivamente. Ese es un capítulo de verdad muy amargo, que si ocurrió en 1932, ahora se refresca y se recuerda como algo que manchó absolutamente todo, porque es muy diferente cuando, opinión también personal, cuando alguien utiliza y se involucra en deporte y luego quiere pasar a la política. Y les voy a poner un ejemplo que capté hoy precisamente. Que el señor que dio la orden de invadir Ucrania, pues tiene dentro de sus objetivos primordiales de guerra y contratando mercenarios a Vladimir Klitschko, que es el alcalde de Kiev, la capital ucraniana. Uno, junto a Vitaly, su hermano, de los sensacionales últimos boxeadores yo le diría, pesos más que súper completo. Y entonces, dando órdenes, por ejemplo, Vladimir, para que la gente se salga de las calles y se refugie, pues es un objetivo directo, porque lo considera amigo de quien es el objetivo primordial en el caso de Volodymyr Zelensky. Entonces ahí hay una mezcla tremenda, tenga o no tenga razón en los objetivos, porque ya un deportista que por la calidad que llegó a tener y la influencia en su país, es como uno pueda tomar en cuenta lo que se ha logrado hasta llegar hasta presidencia de un país, precisamente porque el deporte es una sala de exposición, es una sala de exposición tan amplia que incluso un ex ganador de Balón de Oro, pues es actualmente el presidente de su país, de Liberia. Y el hijo, pues teniendo nacionalidad también estadounidense, es una de las figuras de la MLS. Entonces, de verdad que los ejemplos ocuparíamos realmente en ese terreno, pues prácticamente varios webinars, mucho espacio definitivamente, porque
están como crudas realidades de lo que pasó y que cuando se ha perdido vida, reitero, eso no debió haber ocurrido. Muchas gracias, Gustavo. Son casos verdaderamente dramáticos, particularmente el del 72 que tú citas. Quisiera abrirle al panel y pedirle a Hugo que me trajera a colación ejemplos de lo que él ha visto, las reacciones que han provocado y un comentario personal sobre estos gestos que deportistas tienen en los espectáculos públicos. Por favor, Hugo. Sí, Roberto, ahí preparé algunos iconos para que los discutamos, pero mira, voy a contextualizar. Nos tocó crecer a tu generación y la mía en medio de la Guerra Fría. Y el año 72, que son las Olimpiadas de Múnich, es un año particular por varias razones. Estados Unidos estaba ya en estaba perdiendo la guerra de Vietnam. El avance de las ideas totalitarias del comunismo, de la Unión Soviética, pues eran más que una amenaza para todos los que en esa edad éramos adolescentes, eran una posibilidad real como fuerza política. Acá en Guatemala, pues la misma guerra interna estaba en pleno apogeo, y esa contradicción entre comunismos y anticomunismos, digamos, no solo estaba presente en Guatemala, sino era, creo yo, como el mantra de aquellos tiempos. Y en ese contexto surge las Olimpiadas de Múnich, donde aparece un corredor llamado Valery Borsov, que termina rompiendo la hegemonía norteamericana. Ahí está en la foto Valery Borsov, le llamaban el robot. Pero lo importante de esto son dos cosas. Valery Borsov rompe la hegemonía estadounidense en los 100 y 200 metros, y además la hegemonía de los afroamericanos en esa competencia. Eso, en términos del clímax de esa superioridad política del sistema comunista, tiene un simbolismo grandísimo, porque Borsov gana la final de los 100 metros, bueno, en buena lid, pero resulta que el número 1 y número 2 de los Estados Unidos no se presentaron a competir porque por un error burocrático del Comité Olímpico Norteamericano les comunicaron que la final era a las 6 de la tarde cuando fue a las 4:30. Entonces no llegaron a tiempo. Y en el libro que escribe uno de los que no pudo correr, exculpa a su entrenador y dice que es un puro problema burocrático, donde el sistema capitalista, digamos, representado por Estados Unidos, falla en una cosa muy sencilla, mientras que Valery Borsov gana los 100 metros y luego le dicen que gana porque no estaban los gringos, y en los 200 metros pulveriza a los mejores corredores norteamericanos. Y entonces surge esta leyenda. ¿De dónde viene Valery Borsov? Ucraniano, por cierto. Resulta que era un niño con muchos talentos, que lo llevan al Instituto de Deporte de Kiev, donde lo recibe como entrenador un profesor de biomecánica, que empieza a estudiar sus movimientos a un detalle milimétrico y empieza a hacer, hace de los 100 metros una carrera científica. Entonces tiene a una persona con habilidades naturales que es entrenado a la perfección. Y eso, en este contexto, lo que nos termina mostrando en ese particular momento de la historia es cómo el imperio soviético, como el comunismo, representa una posibilidad real y superior al mundo capitalista, al punto que el New York Times titula, después de estas dos victorias, el hombre más rápido del mundo es un comunista. Yo sinceramente hoy podría entender ese titular, pero me parece simpático, pues, cómo aquí el gesto deportivo de Borsov cruzando la meta de los 100 metros que ustedes ven ahí, para mí es ese clímax de lo que en aquel momento parecía este comunismo, que después sabemos lo que pasó. Y el otro es Juan Torena. Voy a hablar muy brevemente de él. Este es el gran velocista de distancias intermedias cubano, que Juan Torena no tenía ningún problema de decir que todo se lo debía a la revolución. Y Juan Torena vuelve a hacer un poco lo mismo.
en las Olimpiadas de Montreal en 76. Le gana a los grandes atletas norteamericanos en 400 y 800 y representa, sobre todo para nosotros de Latinoamérica, ese reflejo, ese in your face. Miren el poderío de este sistema alterno de organización social. Entonces, al menos en mi generación y los que practicamos atletismo, crecimos con estas dos figuras míticas y de alguna manera, pues, ayudó a configurar, creo yo, para quienes seguíamos el deporte, una admiración, creo que por ese otro sistema, pero también luego digamos, una profunda duda respecto de si de verdad todo lo que dicen es como es. Y realmente Borsov lo que tenía era talento natural y Juan Torena tenía talento natural que con buen entrenamiento igual hubieran logrado en Londres o en Alemania. Me parece interesante que no siempre es necesariamente un gesto fuera de lo deportivo lo que pretende hacer un enunciado de carácter político, que es un poco lo que Hugo me menciona. Me parece muy interesante. Solo una cosa más, Roberto, si me permitís. Cuando Borsov ganó el New York Times en ese mismo reportaje, dice, Borsov se va a convertir en una deidad soviética, pero los corredores norteamericanos que ganan los 100 metros, a lo sumo llegan a convertirse en receptores de los equipos de fútbol americano en los Estados Unidos. Tal vez el que quedó de segundo logra llegar a los Dallas Cowboys. Rafael, por favor, si puedes traer a colación los gestos y actitudes que más te han llamado la atención. Bueno, realmente hay muchos gestos que hemos visto en los años 70, creo que fueron prodigiosos en darnos ese tipo de eventos, ya que era la época de la lucha de los dos mundos ideológicos, comunista versus el mundo libre, y a esto sumado el tema de las descolonizaciones africanas que venían desde los años 60, 50, 60 y 70. Entonces, por ejemplo, el gestos que hizo Cassius Clay, empezando por cambiarse de nombre a Mohamed Ali, porque decía que el nombre cristiano era un nombre de esclavos y que él estaba en una religión, que quería ser una religión que respetaba a los afroamericanos, o como él decía, a los negros, porque él lo decía con esas palabras. Se vuelve Mohamed Ali. Él tiene dos gestos. Uno es cuando se niega a ir a la guerra de Vietnam, y se niega a ir porque dice que ningún vietnamita en ese momento lo ha insultado, lo ha maltratado, a diferencia de los blancos de Estados Unidos, que sí lo han hecho. Y el otro gesto de Mohamed Ali ya es muy conocido también. Incluso hay una película excelente documental, ganó el Oscar al mejor documental, que se llama Cuando éramos reyes, que es la historia de la película de Ali contra George Foreman en Kinshasa. Sí. Kinshasa, que era la capital de un país que cambió de nombre, como tantos han cambiado en esas épocas, que era Zaire, ahora República Democrática del Congo, y que tenía un líder de lo más particular, un dictador que se llamaba Mobutu Sese Seko. Y en el estadio de Kinshasa, en el Estadio Nacional de Kinshasa, se desarrolla una pelea que realmente no fue una pelea entre Mohamed Ali y Cassius Clay, sino que fue una pelea entre todo un movimiento de la negritud. Muy bien, en ese momento se utilizaba ese término, muy bien orquestado por Don King, el promotor del boxeo. Se hicieron conciertos en Kinshasa de artistas afroamericanos. Realmente es espectacular, es cómo se logró utilizar y cómo Ali utilizó una palabra para que fuera su porra, que era Ali Boumaye, que quiere decir Ali lo va a matar. Y todo el estadio de 100,000 personas gritaban a George Foreman, Ali Boumaye, que George Foreman era uno de los mejores peleadores también de todos los tiempos del box. Otro de los casos que también hay que tocar es el caso de Johan Cruyff en el fútbol en el año del 78, donde se niega a participar en el Mundial de Argentina, porque indica que hay una dictadura militar, la dictadura de Videla. El mismo caso de Argentina en el 78, donde la dictadura de Jorge Rafael Videla orquesta todo el Mundial para posicionarse, e incluso se cree que se rumora, yo no lo creo la verdad, pero se rumora que hay un soborno al Perú para poder ganar ese
La famosa visita de Videla a los camerinos del Perú. Exactamente, eso es un gesto realmente más que no, ya pasa de lo simbólico a lo físico, porque que el presidente de un país con esas características llegue. Y el otro que quería yo mencionar es el caso de Maradona, que fue un caso de tal vez el mejor jugador de todos los tiempos, y que ¿Será? yo creo que sí fue el mejor de todos los tiempos, y que tomó un partido por las clases desposeídas abiertamente, se fue a vivir a Cuba con Fidel Castro, tenía un tatuaje del mismo Fidel Castro a la par del tatuaje de sus hijas, una persona que logró colocarse como una, y su funeral al final, a pesar de la pandemia, fue eso, tipo que trascendió realmente a lo deportivo, y que será recordado también como un tipo que tomó una posición política que no es común en los futbolistas. Paul Breitner también lo hizo, no tan fuertemente. Y el último caso que quiero traer a colación es un caso más interesante, tal vez porque es el contexto de los Juegos Olímpicos de Berlín del año 36, y es en el desfile inaugural. La delegación francesa hace un saludo que se utilizaba antes en el juramento olímpico, que era extender su mano derecha hacia un lado con esta forma. Y cuando desfilan, entonces el Estadio Olímpico de Berlín consideró que estaban haciendo el saludo nazi o el saludo fascista, pero no, era un saludo olímpico. Creo yo que era innecesario realmente que lo hicieran en ese sentido, pero hay que entender que en el año 36 el mundo estaba sumamente polarizado, y pues 2 años más tarde Alemania y Francia estaban en guerra. Excelentes ejemplos, Rafael. No había oído esta explicación que me parece muy interesante, y como bien dices, probablemente lo que uno ve en la fotografía es otra cosa, ¿verdad? Y le da una lectura innecesaria. Juanfra, tú estás ahora en Europa, estás en el mundo del fútbol. Europa no ha sido la excepción a gestos de carácter político. Yo recuerdo un jugador hace algunos años, me parece que en el fútbol francés, que también alzaba la mano de una manera casi que evocando el saludo nazi. ¿Qué es lo que nos pudieras comentar, Juanfra? ¿Qué ejemplos quisieras traer a colación en la conversación y tu opinión sobre el particular? Bienvenido. Gracias. No, bueno, realmente yo creo, escuchándoles a todos, yo lo resumiría en que al final la lucha de clases es lo que ha incidido poderosamente en la politización del deporte y la política. Al final, cuando tú ves un poco de historia desde el deporte, hay deportes que practicaba la burguesía, deportes que practicaba el proletariado. Estamos hablando que en el siglo XIX fue cuando creo yo que se empieza a fortalecer más el sentido del espíritu nacional y de sentimiento colectivo de identidad por medio de izar la bandera, de cantar el himno nacional antes de los partidos o competiciones internacionales. A partir de ahí, dando ese contexto, entiendo, pues yo no había nacido, pero leyendo un poco acerca de cómo desde principios de la Primera Guerra Mundial hasta el final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84, hubo una dinámica muy fuerte donde se politizó y se utilizó también ciertos espacios para una crítica ideológica. Doy este contexto para hablar acerca de Colin Kaepernick, que es el jugador de la NFL que pone la rodilla durante el himno nacional de Estados Unidos y que genera muchísima polémica. Al final, cuando tú ves el contexto de cuando él hace un gesto como esto, para mí es un dato interesante que la NFL tiene alrededor de 75%, en ese momento, el 75% de jugadores eran afroamericanos, y la mayoría de dueños de los equipos de la NFL, como dicen en Estados Unidos, blancos. A partir de ahí, ellos mismos no tenían una voz, pero realmente ese gesto deportivo es un gesto social que luego se politiza, pero que él lo empieza a hacer porque venían muchos casos acerca de la policía que agredía en algún momento, incluso asesinó a algunas personas afroamericanas sin tener ninguna consecuencia, y después que lo hace, genera que en el mundo, como dices tú, ya aquí incluso en Europa, se tome de cierta manera un ejemplo
en el movimiento Black Lives Matter, que surge y se empieza también a apoyar en Europa, y como se mira en la foto, incluso en la misma UEFA lo hace suyo para hablar acerca del racismo y generar un poco más acerca de la igualdad y los problemas que aún existen. Si tú ves el último partido entre creo que es el Villarreal, si no estoy mal, o Las Palmas, ahora no recuerdo, hay un miento, creo que es el Villarreal contra Granada, en el partido que se disputa todavía hay símbolos donde hacen como que es un mono al jugador que le cambian, y acaba de pasar este fin de semana, y bueno, es un poco relacionado a eso lo que quería expresar acerca de esto, que realmente son simbologías, pero que son simbologías sociales. Al final el jugador no deja de tener una influencia dentro de la sociedad, y genera, si no te dan una voz, de alguna forma ellos lo utilizan, su modelo de influencia, para poder generar alguna voz dentro de este estallido social de acciones que están sucediendo. Muchas gracias, Juanfra. Sí, efectivamente ha habido toda una discusión sobre los gestos, y particularmente el ejemplo que traías a cuenta cuando se escuchan himnos, ¿verdad? Es un tema que es particularmente sensible en sociedades donde hoy vemos toda una discusión sobre estos temas de carácter social. Vamos a pasar al bloque número 3. Solo, Roberto, si me permitís 2 comentarios. Por favor. Uno, no voy a defender a Videla, pero Videla cuenta que la junta de militares quería sacar a Menotti porque era comunista, porque era comunista, y entonces él tuvo que abogar para que no quitaran a Menotti de la dirección técnica. Y luego, respecto de la mano de Dios, a mí me parece en el aspecto simbólico que le hayan robado un partido a Inglaterra en el Azteca en México. Eso es como esa listura latinoamericana reivindicada frente a los valores occidentales europeos, ¿verdad? Pero en fin, ahí quedará eso para la historia. Además, en un contexto de hacía pocos años de un conflicto armado, ¿verdad? Que había habido entre Inglaterra y Argentina, justo a la vecindad del conflicto de las Malvinas, del que vamos a hablar brevemente luego. Gracias, Hugo. Y algo también muy importante, perdón. Sí. Escuchando a Rafa con lo del 78, para mí está escrito en mi libro, la clave ahí fue cambiar los horarios del partido Polonia-Brasil con el Perú-Argentina. Entonces ya gana uno 3-1, el otro necesitaba 4, pues fue hasta 6 para disfrazarlo. Es opinión muy personal. Está bien, está para la polémica. No, muy bien, gracias, Gustavo. A ver, siempre se ha dicho que hay equipos, particularmente los que son exitosos, que han vinculado su suerte a regímenes políticos autoritarios, y que hay quienes dicen que el éxito en el palmarés deportivo de estos equipos se debe a la protección que recibieron de dictadores. En el caso, digamos, del fútbol soviético, ya mencionaba Gustavo a Franco y Real Madrid. Se hablaba también, incluso hasta aquí localmente, se hablaba de comunicaciones y su relación con personeros importantes del gobierno de Lucas. En fin, yo quisiera lanzarle la pregunta a Gustavo si esto es mito o realidad, porque se dice mucho, ¿verdad? Por favor, Gustavo. Claro, por ejemplo, ya cuando mañana se va a iniciar la cuaresma, aquí se habla de la tradición oral, y eso que se da de boca en boca y se plurifica y pasa hasta de generación en generación. Yo que ya estaba metido en todo este campo de deporte, sí noté la influencia, por ejemplo, y lo digo con nombre, de Raúl García Granados en el fútbol, pero así, incluso por algo, incluso yo le hice una entrevista, ahí está, y el titular se le puso porque lo aceptó y dijo que no hay ningún problema. A mí no me molesta que me digan el padrino, porque efectivamente el peso de don Raúl fue muy significativo. Estando en la cancha, o sea, no me lo contaron, hubo un jugador de comunicaciones con un árbitro que todos conocen, que en paz descanse, murió el año pasado, que antes fue jugador, el Chucho Ardón, Danilo, y un jugador de comunicaciones le dijo, mira, le voy a decir a mi papá, ya sabía quién era el papá, para que ya
no Márquez, pero un partido decisivo en el que se marcó un penal que según la gente de comunicación no correspondía. Entonces eso es así. Aparte de que estuve cerca, fue con quizá el primer presidente con el que se tuvo la oportunidad de estar en el Salón de los Espejos, decía yo esto que es aquí, pero en este caso el general Romero Lucas García, que también tuvo influencia, el cobanero de Alta Verapaz, y para tratar de llevar incluso a gente que hiciera pesar al equipo cobanero hasta llegar al campeonato. Incluso se llevaron hasta Rubén Amorín como su técnico y se dio aquel desenlace en un rectangular. Pero ya viniendo en el tiempo, hay que recordar que ¿por qué vino Miguel Brindisi a dirigir la selección que intentó ir a Estados Unidos 94? Porque un hijo de Serrano Elías fue el que le dijo, papi, mire, yo quiero traer a Brindisi, y se hizo lo respectivo, y Miguel vino definitivamente a conducir, por cierto, solo por 2 juegos, porque nos tocó Honduras y el Nene Obando, que ahora agarró a Motagua, y antes acá fallando un penal Edwin Westphal, pues se dio eso de que 2 partidos y para afuera. Entonces, los ejemplos son realmente abundantes, y yo no lo dejo en lo que mencioné al principio de tradición oral, sino que hay ejemplos verdaderamente puntuales de que ahí ha estado el ligamen y el peso de papi, o sea, el que tiene poder en ese sentido para lograr determinadas influencias. Incluso se acaba de dar el Moji Gate en torno a la Juve, cuando un directivo de la Juve, hablando así a nivel internacional, hizo un entramado de arreglos arbitrales para que tal árbitro le dijera al Inter, le dijera al Milan, etcétera, y la vieja señora siguiera coleccionando títulos a la vuelta del tiempo. Entonces, los ejemplos están ahí con nombres y los pelitos y señales, aunque yo ya no tengo mucho pelo. Muchas gracias, Gustavo. Rafael, creo que habías solicitado la palabra. No. Okay. Fue Apache sin. Bueno. Acomoda ahí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pasamos entonces al cuarto bloque, y quisiera centrar la mirada de quienes hoy están participando en el webinar en aquellas rivalidades deportivas que han pasado de los conflictos entre estados a la cancha. Y yo quisiera poner 3 ejemplos muy breves. La primera, la que se conoció como la masacre de Melbourne en el waterpolo en 1956, cuando se enfrentan en las Olimpiadas Australianas Hungría y la Unión Soviética. Acababa de pasar muy reciente la invasión soviética a Hungría, y el partido estuvo súper cargado de estática y terminó en lesiones, sangre en la piscina, por la rivalidad que había y, digamos, la carga emocional de 2 países que estaban en conflicto. Quisiera citar también la final del básquetbol olímpico de 1972, los famosos 3 segundos más polémicos de la historia del básquetbol, cuando la Unión Soviética le gana a Estados Unidos por 1 punto en la final de básquetbol, en medio de una polémica espantosa de los 3 famosos segundos que se suspendieron, que no se suspendieron, en fin. Y por último, como aprendí ajedrez, fue precisamente la gran batalla que libraron Boris Spassky y Bobby Fischer en el Mundial de Reykjavik en 1972. Eso de campeonato de ajedrez tenía muy poco. Era realmente un duelo entre países, entre sistemas y entre personalidades. Pero bueno, no quiero cortar más la conversación. Gustavo, ¿cuáles son, digamos, aquellas rivalidades que en tu opinión han sido más impactantes y por qué? Por favor. Muy bien, pues nos quedamos aquí en la vecindad con la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Todavía estaba el coletazo, la que yo considero, y donde el tío de Juan Fran, pues era el capi de esa selección, hablando de Jorge Roldán, compitiendo hacia México 70, donde se abrió por primera vez la ventana para que un país que fuera un segundo, porque México era el organizador, de asistir. Y se llegó a unas semifinales centroamericanas entre los 2 vecinos que tenemos ahí cerquita hacia el sur. Y eso fue una combinación de lo que ya estaba ocurriendo y que es la realidad
de la llegada e inmigración de muchos salvadoreños a territorio hondureño. Y en medio quedaron los juegos. Cada quien cantó en su gallinero, y ahí está precisamente el titular elocuentísimo: guerra futbolística. Salvador y Honduras buscan su calificación. ¿Y por qué? Porque como aquel tiempo no valía el gol doble, como ahora ya lo quitaron también, porque uno había ganado 1-0, el otro 3-0, y hubiera pasado uno, en este caso El Salvador. Pero dentro de esto se terminó con un juego en el Estadio Azteca. A esta altura ya se había producido un duelo de las fuerzas aéreas de ambos países, hasta que finalmente el aeropuerto de Honduras fue inutilizado, el de Tegucigalpa, y ese fue un involucramiento ya con cuestiones bélicas, pero colocando al fútbol por esas confrontaciones salvadoreño o Cuscatleca con Catracho en ese tinglado. Y como allá en México tenía que haber un ganador, en este caso en el Estadio Azteca, lo fue El Salvador por 3-2. Por 3-2. Y yo considero que cuando hubo ya una mejor relación entre los dos países, después de haber tenido ese que le abrió prácticamente el camino a El Salvador a su primer mundial, y muchos dicen que ahí fue el pase. No, el pase lo logró contra Haití, y Haití, ¿a quién eliminó? A Guatemala. Ese es algo que solo me recuerdo de eso. Ya ahí se terminó prácticamente la posibilidad de esa selección que venía de su campeonato de Norseca, el 65, campeonato en Tegucigalpa con Jorge de capitán, etcétera, y ya no hubo para más. Incluso acá, y va interrelacionado también porque es una consecuencia de hacia España 82, ahí los dos se unieron. Ahí pasó lo directamente lo de Hugo Sánchez en un momento supremo de rendimiento, pero Guatemala falló aquí con Honduras, y la hexagonal ya no fue acá, sino fue en Tegucigalpa, y ahí Honduras primero, El Salvador segundo, y México para su casa. Ese fue el desenlace. Y aparte, profundizando un poco sobre el tema de en el caso de Reykjavik, hasta una película hay, porque realmente fue un genio. Bobby Fischer fue un genio definitivamente, y el otro era el aparentemente científico en el movimiento del tablero, que yo creo que todos, empezando por Roberto, que ya se confesó que aprendió el ajedrez, pues aquello de un seguimiento de cuándo se llegaba a las tablas, etcétera, hasta que Boris Spassky resultó siendo incluso castigado en la Unión Soviética porque había permitido que, después de un dominio de décadas, desde Raúl Capablanca, el cubano, que por cierto, don Mario Ferretti bautizó a Jorge Roldán como Capablanca precisamente por lo que él organizaba en un terreno de juego. Gracias, Gustavo. Por cierto, un detalle de la famosa guerra producida como, yo no diría como consecuencia de los partidos, pero sí alimentada por... Inventada, claro. La expresión guerra del fútbol no es una expresión, primero, que creo que le guste mucho a El Salvador y Honduras usarla. De hecho, El Salvador habla de la guerra patriótica. La expresión guerra del fútbol me parece que fue acuñada por un periodista polaco, Richard Kapuscinski, en un trabajo que hizo posterior, y quedó como la guerra del fútbol. A quienes les gusta hablar de historia militar, hablan más de la guerra de las 100 horas, porque encima de todo fue un conflicto muy, muy acotado, pero gracias, Gustavo, por traer a colación este caso. Perdón, solo porque ahí creo, hay un grupo en ese tiempo que yo llamo desde hace algunos años como los asaltantes del micrófono. Y en aquel tiempo, fíjese bien, fíjese lo que les voy a compartir. De un lado, Raúl Alfaro en YSKL El Salvador, y del otro lado, Diógenes Cruz en Honduras. Ellos de verdad que trataron de hacer de menos, a través de sus potentes e influyentes medios, lo que era el vecino país. Entonces, de verdad que ellos tuvieron una pésima, así como hay una película también que se llama Mala Influencia, ellos fueron los precursores de lo que ahora también ha separado, por ejemplo, a las aficiones de Comunicaciones y Municipal, porque esa es la verdad, esa es la verdad. Si yo me paso al micrófono, que es tan importante este juguetito que tengo aquí, y me paso toda la semana incitando que yo voy a hacer tal cosa, y del otro lado riposta, tal hora, entonces ahí lo que dije hace un rato, un divorcio. Ahora es
algo de que un crema vea a un rojo como que fuera su enemigo, porque le metieron eso en la cabeza, y es una gran rivalidad como la hay en cualquier país a la hora de hablar de clásicos o nacionales o regionales. Gracias por el detalle, Gustavo. Y de hecho, el genocidio que ocurrió en Ruanda fue muy estimulado por los micrófonos de la radio de las Mil Colinas, que era una emisora que despedía odio y, en fin. Rafael, por favor, si nos puedes comentar casos que creas que son paradigmáticos importantes de las rivalidades llevadas a la cancha. Sí, yo creo que hay varias, hay muchas. La rivalidad es lo más sano también, cuando es sana es hermosa, porque los deportistas en los distintos ámbitos, cuando se esfuerzan al máximo, pueden dar un espectáculo impresionante. Yo lo hablaba con un entrenador ruso hace muchos años, que fue el que me enseñó a tirar con arco cuando vinieron los entrenadores rusos aquí. Todo deporte bien hecho es bonito para ver, aunque uno no lo entienda, pero tiene cierta lógica. Y hay una rivalidad que yo creo que sí llegó al colmo de la insanidad, y fue la rivalidad entre los países comunistas y los países democráticos. Pero llegó al colmo especialmente en la República Democrática Alemana, con el famoso proyecto de dopaje de Estado, en el que 15,000 deportistas fueron dopados a propósito por el Estado alemán y por los ministerios de Alemania comunista, Alemania mal llamada democrática en esas épocas. Y ahí hay un caso que es su afán de deseo y de triunfo. A mí me dejó marcado. Voy a hablar por eso de Heidi Krieger y Andrea Krieger. Heidi Krieger, una mujer que fue campeona de bala, campeona europea de bala y campeona alemana de bala, y que hoy camina en las calles de Alemania siendo un hombre con el nombre de Andrea Krieger, porque fue tal la cantidad de doping y de sustancias tóxicas que le metieron al cuerpo, que se convirtió en prácticamente un hombre. Wow. Que para mí eso es, por eso digo, lo más insano que se llegó, lo pueden ver bien. Otra rivalidad que también fue excesiva fue el partido de la Unión Soviética contra Chile, clasificatorio al Mundial de Alemania, que fue en septiembre del año de 1973, luego de un empate en Moscú. Fue el golpe de Estado de Pinochet del 11 de septiembre, y tenía que jugarse la vuelta en Santiago, y la Unión Soviética no se presentó a jugar. Y hay un gol fantasma, porque en el Estadio Nacional de Santiago, en esa época, pues, se tenía que jugar el partido, y sale el equipo, y hay video, lo pueden ver en YouTube, donde están los chilenos y meten un gol a puerta vacía contra nadie. Lo más terrible es que se sabe ahora que en ese Estadio Nacional de Santiago habían campos de prisioneros políticos también abajo de las tribunas, y yo pude conocerlos en una competencia que fui allá. Otra fue la rivalidad Cuba-Estados Unidos en los Panamericanos. En todos los eventos de ciclo olímpico, Cuba-Estados Unidos es una rivalidad muy fuerte, o era una rivalidad muy fuerte, y llegó al colmo de cuando Cuba ganó los Juegos Panamericanos en el medallero de La Habana en 1991, con 140 medallas de oro para Cuba y 130 para los Estados Unidos. Era la época de oro del deporte cubano, que quedó entre los primeros 10 del medallero olímpico de Barcelona al año siguiente. Y una rivalidad más pequeña, pero que tal vez por ser nuestra es más compleja, y que la que nos tocó vivir a mí especialmente, fue la rivalidad que se tuvo contra El Salvador en los eventos de ciclo olímpico, y que empezó cuando Quique Molins era el presidente del INDES de El Salvador, un deportista que también él mismo se posicionaba como un ganador de nacimiento, y que fue un gran corredor de carros. En los Juegos Centroamericanos del año 2001, aquí en Guatemala, El Salvador iba ganando el medallero hasta que llegó el boxeo en la última noche. Y Guatemala, de una forma muy heroica, ganó esa noche todas las medallas de oro del boxeo. Y El Salvador alegó que había habido cierta trampa, especialmente, de hecho, la mascota era un jaguar. Y Quique Molins dijo una mancha más al tigre, refiriéndose a eso. Y al año siguiente,
eran los centroamericanos y el Caribe en 2002, en diciembre, en 2002 en El Salvador, y El Salvador tenía un equipazo, realmente hay que reconocerlo, tenía un equipazo, y iba ganándole también a Guatemala el medallero. Pues obviamente en esos juegos no llegó Cuba, porque boicoteó los Juegos Deportivos Centroamericanos del Caribe, y en las últimas era una lucha palmo a palmo con El Salvador. Y la última, yo lo vi, había una luchadora guatemalteca que iba a luchar contra una luchadora olímpica salvadoreña. Quique Molins llegó a premiar, porque con esa medalla ellos consideraban que nos pasaban, y perdió. Le ganó la guatemalteca fue la que ganó, y Quique Molins se fue y no entregó esa medalla, muy molesto. Después Guatemala creo que tuvo 25 medallas de oro, y tuvo una destacada participación. La primera después ya se volvió una tradición que Guatemala en esas... Por cierto, Rafael, ahora que mencionas lo de la medalla de plata que ganó Estados Unidos en el básquetbol de 1972 no la recogieron y está hoy depositada en un banco en Europa, porque se negaron a recibir esa medalla diciendo que se les había robado la medalla de oro. Pero interesante el caso que mencionas, porque las rivalidades pues no solo son de las grandes potencias, sino nosotros también con nuestros países hermanos hemos tenido nuestros estirones. Juanfra, ¿qué ejemplos quisieras mencionar de esas rivalidades deportivas que a veces han llegado a la sangre o a las tensiones? Creo que tal vez fue porque quizá fue una con la que yo crecí, que fue la que ustedes mencionaban antes del conflicto de las Malvinas, y que pronto luego se da el juego a los 4 años después, entre Inglaterra y Argentina, y la famosa mano de Dios, ¿verdad? Que después también se da pues el gol del siglo, lo que le llaman gol del siglo. Pero yo le decía a Leslie cuando me pidió alguna fotografía o algo, que para mí esto era lo que representaba más que la mano, más que ese conflicto, era que a veces uno necesita referentes. Yo siempre lo expreso, tuve la fortuna de tener referente a Jorge Roldán, al griego, ¿verdad? Muy cerca como tío, y que hay una generación que creo que creció con estos triunfos de una persona que es muy cercana a ti, como lo era Maradona, en el sentido que viene de un barrio en el que muchos pues crecimos. Yo soy de la zona 5, y que nos dimos cuenta cómo usando tu talento tú podías pasar o sobreponerte a un poder superior, por decirlo así, por medio del deporte, por medio en este caso del fútbol. Entonces ahora que tengo la fortuna de estar por acá, ver lo que él representa en donde estuvo, como lo es en el Napoli, te deja claro lo que muchas de las generaciones o jugadores o deportistas que crecimos viendo esto nos impactó al no tener ciertos referentes locales, ¿verdad? Entonces era un poquito más que todo eso, porque luego yo aquí estoy también, ponle con Ana Lucía Martínez, ¿verdad? Que ella también está acá destacando en España, y ella también cuando lo pudo ir ahí a Napoli, porque para nosotros de la zona 5, ella de allá por la Chácara, yo de la Palmita, representaba que usando tu talento tú podías salir adelante. Y al día de hoy te digo, o sea, enfrentando la motivación de mi tío, lo que él hizo viniendo a jugar a España, saliendo y destacando, y luego ver que personas muy parecidas a ti, de contextos muy parecidos, podían salir adelante, te motivaba para poder seguir adelante en lo que es el deporte. Más que todo, dar esa reflexión, ¿verdad? Lo importante es tener referentes, y que creo que hemos perdido a nivel local. Es un testimonio personal muy bonito el que has compartido, Juanfra, y eso me permite entrar al último bloque. Roberto, si me permitís, porque cuando viendo a Juanfra me recordé cuando fui a Cádiz y pude ver el estadio de Cádiz, la pleitesía que le rinden al Mágico González. Eso creo que refuerza eso mismo que dice Juanfra. Y en cuanto a esas rivalidades, a mí me tocó crecer odiando a México en el fútbol, y me recuerdo aquella victoria, Gustavo la de saber mejor, de un gol de Ever Hernández, que Cuellar se queda y eliminan a México. Yo recuerdo que sonaron cohetes en toda la ciudad de Guatemala porque había ganado El Salvador a México. Después tuve la oportunidad de vivir en México, tuve hijos mexicanos, y la verdad es que para los mexicanos
esa rivalidad no existe, ¿verdad? Vos es un encono de mi generación contra México, me imagino por ser el más grande, pero sí, probablemente me imagino que muchos futbolistas ese Algo me tipo de tocó, imágenes algo me les tocó a mí marcaron. también de eso. Sí, es correcto. Entramos entonces al último bloque, que es el fútbol nacional. Hablar un poquito de si el fútbol ha estado exento o no de las influencias de la política. Ya algunos ejemplos los han mencionado acá, pero yo quisiera ofrecerle la palabra a Gustavo. Él con la trayectoria, el hecho de ser cronista deportivo, que seguro tiene para compartir con nosotros algunos ejemplos de esa interferencia que muchas veces la política hace en el fútbol nacional. Gustavo, por favor. Claro, y hay uno muy sencillo y simple para iniciar. Leonel Cisniega Otero fue presidente de lo que en aquel tiempo se llamaba Asociación de Fútbol de Guatemala, antes de convertirse en la ahora de FedeFut, y donde ya pasó pues Hugo ahí en la parte de la comisión normalizadora por el drama ahí de los asambleístas alineados en contra de la gente que quería que ya incluso es el actual presidente el que estaba manejando el fútbol, el que propició todo eso, pero compite Guatemala para ir al Mundial de Suecia y lo eliminan rápidamente para variar Costa Rica y Antillas Neerlandesas, como ahora nos acaba de eliminar Curazao por haber hecho un gol más en la última eliminatoria que no nos dejaron llegar ni del octogonal. Y Leonel Cisniega Otero, que después aspiró hasta la presidencia de Guatemala, ya tenía esa inclinación de corte político, dijo que qué bueno que nos habían eliminado porque no había plata para ir hasta Suecia, porque queda demasiado una cosa así como de vida, pero es una realidad anecdótica de eso. Nos movemos hacia 1960, 2 de octubre. Guatemala debe presentarse contra Honduras en la eliminatoria hacia Chile 62. Acuérdense que también por cuestión de orden político no se inscribió a Guatemala para el Mundial de Inglaterra, porque en aquel tiempo estábamos estudiando y nos decían que Belice era nuestro. Ahí aparecía esa parte ahí de los que ellos siempre han estado durante más de un siglo ligados a Inglaterra. Y entonces el gobierno con la selección de Guatemala, fíjense esto, con la selección de Guatemala concentrada en la Antigua, llegó la orden del mero mero, en este caso el general e ingeniero Miguel Idigo Lazuente, así le gustaba que se le identificara, y dio la orden de que la selección no se presentara, no llegara al estadio, se quedó en la Antigua y en el estadio Mateo Flores la selección de Honduras para competir, y con aquellos llenos impresionantes, ese día destruyeron el Mateo Flores, cuando quien tiene alguna edad recordará que había unas reglías para sentarse en todas las localidades. Alguien a quien le debo haber iniciado mi parte radial de deporte como Ernesto Ponce Sarabia, le incrustaron una parte de un marco que en aquel tiempo, ahora que algunos todavía le dicen palos, en ese tiempo sí eran de madera, en la cabina de la locución de Nuevo Mundo en ese tiempo, y desapareció esa parte del Mateo Flores en una forma en la que una decisión del que mandaba prácticamente sacó a Guatemala de esa eliminatoria. Es algo realmente tremendo. Y también esa selección que el doctor Arias Tejada bautizó como la selección de oro, tuvo una influencia negativa en una combinación, diría yo, de mala dirigencia. Va a Guatemala al Silvio Cator, que sigue siendo el nombre del estadio haitiano, Sí. y pierde 2-0, pero había para remontar, dada la impresión, un equipo dirigido por César Vichino, pero por arte de magia de la dirigencia, los árbitros de Jamaica que habían sido nombrados, pues no aparecieron en el Mateo Flores, y entonces la federación gestionó con rapidez traer una terna cuscatleca, y se hizo, como acaba de ser mencionado, un gol simbólico de David Stokes, que está ahí porque directamente quien falleció ya fue su hermano y un hijo de él, de Henry, y se hizo el gol allá de prácticamente Edgar González, el guastatoyano, en el marco norte, y la creencia, porque no está aquello del famoso gol doble de visitante, de que pasábamos a la etapa final.
se movieron los haitianos con todo y que siguen siendo los más atrasados en todo sentido, en lo económico, en desarrollo humano, etcétera. Se movieron, fueron hasta la FIFA y la FIFA ordenó que viniera terna de Jamaica y se terminó el juego ya disputado con lo que dijo doña FIFA en 1-1 y Guatemala a ver el Mundial por primera vez se lo trajo la tele, Canal 3, y Haití a esa final con El Salvador que expuse que definitivamente logró ese salto con Raúl Araña Magaña al frente como una especie de símbolo. Raúl también, que en paz descanse. Excelente, muchas gracias Gustavo por las anécdotas y historia que seguramente ya algunas generaciones posteriores no conocen, pero es importante. Hugo, tú has estado muy cerca del fútbol nacional, has vivido las presiones. Me gustaría que compartieras con quienes hoy estamos en el webinar tus comentarios. Sí, Roberto. Bueno, primero honrar y recordar a doña Adela de Torreviarte, que gracias a mi amistad con ella, pues llego yo al fútbol. Yo la verdad es que mi vida deportista ha sido el atletismo, no el fútbol. O sea, practiqué fútbol, pero realmente mi corazón está en el atletismo. Doña Adela me invita a participar para el Comité Ejecutivo de la Confede. Llegamos 20-20 en los votos en esa elección y el último voto resultó para la palanía opositora y perdimos, creo que gracias a Dios, porque como yo le decía a doña Adela, ¿a qué nos venimos a meter aquí, Adela? Esto no parece que estuviéramos en el ambiente deportivo, sino más bien en el ambiente político, porque pasaba cada sujeto que yo no le conocí nunca ningún logro deportivo, pero sí su participación política. Digo esto porque en mi vida profesional he tenido 2 ocasiones en las cuales he tenido por lo menos 40 o 50 cámaras enfrente. Una fue cuando anunciamos la reforma tributaria de 2004, que me tocó a mí hacerlo. Nunca había visto tanta cámara y tanta luz y tantos micrófonos delante de mí. Y la pregunta incisiva, ¿van a subir el IVA? Y tajantemente dijimos que no. Y la otra vez, y me quedé más asustado, fue cuando a raíz de las andanzas en la Comisión de Normalización, que entramos en un pleito ahí con el statu quo y nos sancionó el Tribunal de Honor y FIFA desaforó a Guatemala. Y entonces en una sesión larguísima en la Asamblea del Deporte, la Asamblea del Deporte revisó lo actuado por su Tribunal de Honor y levantó la sanción. Entonces después de eso FIFA nos volvía a afiliar. Yo ni siquiera en la reforma tributaria de 2004 vi tanto micrófono y tanta cámara como esa vez a la 1 de la mañana en el Palacio de los Deportes. Entonces, solo para que ustedes dimensionen 2 temas críticos de Guatemala, el fútbol para mí en términos mediáticos y de percepción popular es mucho más poderoso que incluso cuestiones como el bolsillo de uno a través de los impuestos. ¿Por qué te digo esto? Porque con doña Adela de Torreviarte, que siempre fue una gran luchadora, ejemplo para Guatemala, creo yo, de su compromiso y de su trabajo, yo creo que ella siempre vio en la organización del fútbol una posibilidad de poder trascender a la política. De hecho, sus andanzas en el partido ADN, Alianza de Desarrollo Nacional, se trató, me consta que yo incluso alguna vez la apoyé, en tratar de usar esa organización. Pero aquí yo creo que el uso del fútbol como una plataforma política no llega más allá del impacto a nivel local de alcaldes, precisamente porque no tenemos resultados. En el caso, por ejemplo, Berlusconi, que creo que fue como 3 o 4 veces primer ministro, él en 30 años de éxito al frente de los rosoneros podía, digamos, mostrar esa imagen que ha ganado 8 ligas, que ha ganado 5 Champions, que ha ganado 5 Supercopas de Europa. Entonces, el dirigente deportivo se muestra como esa persona práctica, empresario, capaz de resolver problemas y de lograr grandes logros. Si volteamos a ver a Argentina, donde vemos a Macri con el Boca. O sea, Macri llega a la presidencia impulsado por esas grandes victorias de Boca
pero la imagen que se muestra es frente al fracaso del político tradicional, que no logra resolver los problemas, que no es un buen administrador, que realmente no conoce lo que el pueblo necesita, que no viene del pueblo, o si viene del pueblo ya se alejó. Entonces, ahí es donde a Macri, y hay en el libro que recomiendo yo del fútbol, vale la pena leerlo, está documentado por los sociólogos argentinos, que se usa esa imagen de hombre de negocios hábil, ganador, para llegar a la política. Y tenemos también el caso de Piñera y Colo-Colo, que es un poco más a la fuerza, porque Piñera no fue tan... estaba en la junta directiva, pero no era el elemento esencial de la junta directiva. Y sin embargo quiere usar a Colo-Colo. Lamentablemente en Guatemala el problema que se tiene es que en términos deportivos nosotros no tenemos esos logros. Ahí tenemos a Videla, por ejemplo, entregando la Copa del Mundo, y a Havelange aplaudiendo. Entonces, sí, yo creo que la política y el fútbol en Guatemala van totalmente de mano, pero la falta de resultados, Guatemala realmente eliminada todas las veces, creo que impide eso. A mí me tocó uno de los pocos placeres que creo que raras veces tenemos la oportunidad, fue estar al lado del embajador Robinson en el estadio cuando Guatemala le ganó a Estados Unidos en la última vez que competimos, la única vez que le hemos ganado. Y la verdad que gritarle a Robinson los goles de Guatemala fue una maravilla. Pero lamentablemente, mientras el fútbol realmente no produzca resultados, creo que no podrá ser utilizado como un trampolín político. Y también el problema del fútbol y el problema del deporte, a raíz de una pregunta que me hacían ahí, con esto termino, es que la organización deportiva en Guatemala es una réplica de la organización partidaria en Guatemala. Entonces, si uno lo mira organizacionalmente hablando, lo mismo que hay que hacer para constituir un partido político, hay que hacer para constituir una federación. Comités ejecutivos nacionales, departamentales, municipales, organización, afiliación. Yo no sé de dónde sacaron quienes hicieron esta ley. Rafa se acordará más de eso. Creo que fue Rolando Castro en el 85, en tiempo 86. ¿De dónde sacaron de que la mejor forma de alcanzar éxitos deportivos es copiando una organización política? Entonces creo que el deporte como tal, y el fútbol en particular, estás asentado sobre unas bases que no es la práctica competitiva de ese deporte, ni es ese deporte percibido como un espectáculo, que es lo que FIFA dice, y eso lleva a la falta de resultados, y eso lleva a que, bueno, don Rafita en Petapa pueda llegar a ser alcalde, que Neto Brand utilice a Misco, pero no miro yo que el fútbol como plataforma pueda servir para los logros del fútbol puedan servir para proyectar a alguien a la presidencia. Creo que afortunadamente es así, porque si no, no sé quiénes llegarían además. Son reflexiones muy profundas, Hugo, y esta comparación entre la política y el deporte en lo local me parece que va dando ya la pauta del cierre de nuestro evento. Quiero ofrecerle la palabra a Juanfra para que comente sobre el tema del fútbol nacional. Él viene de una familia de abolengo futbolístico, así que por favor, Juan Francisco. Adelante, don Juanfra, que estás sin micrófono. Ya, perdona. Bueno, yo lo que veía era también que al tener nosotros una mejor organización deportiva, y quiénes son los que dirigen, como decía Hugo, quién es el que está dirigiendo el fútbol, o quién es las personas que dirigen los clubes o las federaciones, al final, si no se toma en cuenta a los deportistas, a los que han vivido, o a los que tienen cierto conocimiento, o quienes dirigen no se preparan, es complicado que esto de alguna forma mejore. De igual manera, a nivel político, políticas públicas, creo yo que son importantes, porque, por ejemplo, tomo el ejemplo siempre de España o Islandia, en la que ellos tienen 2 horas, e incluso en Madrid y Barcelona en algunos años han tenido 3 horas a la semana de educación física dentro de las escuelas. Y nosotros en Guatemala, por ejemplo, me dicen, ¿cuándo vamos a ir al Mundial? Bueno, nosotros no alcanzamos ni siquiera el 30% de las escuelas, llegar con una persona, con un maestro de educación física. O sea, nosotros llegamos a más del 30% a las escuelas públicas. Supongo yo que tampoco de maestros, ¿verdad? De cobertura de maestros, pero solo ahí ya podemos darnos cuenta de una gran diferencia entre un éxito deportivo, como lo es ganar una Copa del Mundo, independientemente, claro, del desarrollo y todo lo demás del país,
pero que si nosotros no tenemos gente que dirija correctamente, gente que conoce, ponemos el ejemplo en el Bayern Múnich, ¿verdad? Que preparan a exfutbolistas para poder dirigir estos mismos clubes o a las mismas federaciones, ¿verdad? Mientras que en Guatemala no se ha dado esa posibilidad, sino ha sido más utilizado, como bien dice Hugo, ya sea para aspectos políticos u otras formas, ¿verdad? De igual forma, ¿quién patrocina esto, verdad? Crear proyectos realmente en conjunto con iniciativa privada y personas pues con la capacidad para poder generar los cambios. De otra forma está bastante difícil y más cuando tú desde que nace 1 de cada 2 guatemaltecos sufre de nutrición crónica, Claro. es otro problema a la hora de querer competir a nivel de la élite. Completamente de acuerdo, Juanfra, y cuando no hay un proyecto, cuando no hay un trabajo a largo plazo y apoyos, pues lo que pasa es que la política se termina metiendo en el deporte y vemos los resultados. Vamos a entrar en los últimos 10 minutos de nuestro webinar y con la siempre muy gustada sección de las recomendaciones de libros. Las personas que nos acompañan seguramente tienen el interés de poder profundizar, así que voy a pedir que en un minuto cada quien en su orden haga las sugerencias bibliográficas. Yo empiezo con las mías, ya que tengo el micrófono, como decía Gustavo. Quisiera recomendar los libros que ha escrito Gustavo Velázquez, todos los mundiales, para poder conocer todas las incidencias de la historia de los mundiales. Es realmente interesante, todo puesto al alcance de la mano. El segundo libro es El fútbol de 4 décadas, que Gustavo escribió también con historias del fútbol nacional. Es muy interesante porque no solamente está contado la parte deportiva, que siempre es importante, por supuesto, pero también, digamos, todas estas anécdotas que han acompañado el deporte nacional. 2 sugerencias más: El fútbol y la guerra, entre balas y balones, de Luis Felipe Silva. Es una colección interesantísima de anécdotas de los que ha sucedido en el fútbol desde su concepción hasta los últimos años, anécdotas políticas, militares, sociales y deportivas, por supuesto. Y Fútbol y fascismo, de Cristóbal Salas, que él básicamente lo que hace es estudiar la relación entre las dictaduras del fascismo, Mussolini, Franco, Salazar en Portugal y los equipos de fútbol más conocidos de ese entonces, sosteniendo la tesis que hablábamos hace unos minutos atrás de la bendición y favoritismo que tuvieron algunos de estos equipos. Pasamos entonces, Gustavo, si fueras tan amable de darnos tus recomendaciones. Pues efectivamente, una de ellas es justamente Sociología Política del Deporte. Ahí me corrige Rafa, que está bien metido con el idioma francés, en el caso del autor. En este caso es Jean-Marie Bron. ¿Está bien, Jean-Marie? Sí, ahí está. Está bien. Entonces, esto es un recorrido definitivamente de cómo, algo lo acaba de mencionar Juanfra, de las políticas públicas del deporte, incluyendo recreación y también la actividad física, y centralizando directamente en lo que ha producido el país cafetero, que no solo café, sino en este caso deporte, en el caso de Colombia. Luego también, dentro de todas esas, que de verdad que el material y el tema de deporte pues abunda. Y yo les quiero mencionar también lo referente a eso de la guerra del fútbol que mencioné en la exposición, porque ahí se puntualiza realmente cómo el deporte, como bien lo dijo Roberto, estuvo desligado de eso y lo mezclaron por. Entonces, ese es un detalle muy interesante de cómo es la situación real a cómo se le pintó prácticamente no solo a la ciudadanía salvadoreña y hondureña, sino que también al mundo. Muchas gracias, Gustavo. Hugo, tus recomendaciones, por favor. Sí, muchísimas gracias. Mira, aprovechando lo que acaba de decir Gustavo, el otro día hablando, no sé si con Rafa o con alguien más, rememorábamos aquellos, la selección del Grillo Roldán que ganaron el Norseca. Entonces, ¿de dónde vienen? Realmente donde venían era del deporte, de la educación física en los institutos y en las escuelas.
No existía esa superestructura que hoy se tiene, pero había programas de educación física escolar. Y ahí es donde realmente se forman los atletas. Y luego, pues si ya tienen las habilidades y tienen buenos entrenadores, creo que se puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo con Gustavo que se mezcló el deporte con la política y eso es la democracia cristiana y ese Congreso, esa constituyente. Yo creo que eso es, ya es muy difícil cambiarlo. En todo caso, habrá que ver cómo se mejora. Y ahí este libro de la Fundación Konrad Adenauer, Diálogo Político, me parece importantísimo, porque es una colección de ensayos acerca del fútbol en distintos países de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, pero está en México también, donde se analiza el fútbol desde la perspectiva de la ciencia política, la sociología y la antropología. Creo que es importantísimo para entender algo que decía Eduardo Galeano, donde mencionaba que el fútbol y la patria están siempre atados y con frecuencia políticos y dictadores especulan con esos vínculos de identidad, porque al final el fútbol lo que ayuda a crear es una identidad colectiva. Y eso, al fin, digamos, el fútbol es el reflejo de lo que somos. Entonces creo que en este libro, que es una colección de ensayos, se puede realmente, quien tenga el interés, poder entender mucho más esas interrelaciones. Y en el siguiente libro, que ese está en línea, que es el libro donde habla de los grandes corredores de los 100 metros, que se llama precisamente Los hombres más rápidos de la Tierra. Ese es más bien para quienes les gusta el atletismo, poder revivir la forma en que cada uno de estos grandes atletas, Carl Lewis, Usain Bolt, Valery Borsov, que yo les mencioné, y otros tantos, realmente se han formado para poder llegar a competir a las Olimpiadas. En algunos hay claramente intencionalidad política, pero en otros hay lindísimas historias de superación, esperanza y trabajo duro. Excelente. Muchas gracias, Hugo. Rafael, ¿tienes alguna sugerencia que compartir? Sí, efectivamente, tengo tres. El primero es el libro de Deporte y Estado Guatemala. Es de Francisco Lee, que él fue dirigente deportivo y da una buena descripción de cómo, en primera persona. Por consiguiente, es un libro que tiene un punto de vista claramente marcado, pero da un buen resumen de la historia del deporte en Guatemala. Creo que fue un primer esfuerzo publicado ya por los años 2002, 2003. Y es un buen resumen del caso guatemalteco, que es un caso tan particular a lo largo de la historia. El siguiente es Los Señores de los Anillos, que no es el de J. Tolkien, sino es un libro que fueron escritos por dos periodistas, Ivy Simpson y Andrew Jennings, que son, uno es sudafricano y el otro creo que es inglés, si no estoy mal, y hacen precisamente refiriéndose a los anillos olímpicos. De todos es sabido que en el movimiento olímpico hay participación de atletas retirados, hay participación de atletas en activo, pero hay una gran participación de algunos de los líderes más importantes del mundo como miembros del Comité Olímpico Internacional. Por consiguiente, los problemas que puedan tener esos líderes en sus países se pueden trasladar un poco en el movimiento olímpico, y ahí habla de algunos casos, especialmente de doping, de dopaje de Estado, de poder, y el otro es la geopolítica del deporte, de geopolítica deportiva de Pascal Bonifaz, que él es director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas. Es un libro muy interesante, la geopolítica del deporte. Los países han utilizado el deporte para manifestar su nacionalismo, para posicionarse como un sistema mejor que otros y como una herramienta del soft power o de la influencia que tienen los países. Me parece que esta segunda edición del año 2021, del año pasado, creo que está un poquito más completa que la primera edición y es realmente muy interesante. Eso yo lo recomendaría. Excelente, Rafael. Muchísimas gracias. Juan Francisco, ¿tu recomendación?
Sí, bueno, lo mío sería más que todo, serían dos escritos. Uno que se llama, que está en línea, por cierto, en online, es El deporte en el siglo XX, que habla acerca de la metrópolis, política de espectáculo de Conrad Villeneuve, y se habla bastante acerca del nacionalismo del deporte, el deporte como un fenómeno metropolitano, la Guerra Fría y la mundialización del deporte, y luego el deporte en la sociedad posmoderna. Luego está otro escrito que se llama Deporte y Comunicación Política, Caminos o Atajos para propiciar su encuentro, de Gonzalo Medina Pérez, y que habla también cómo el deporte cumple un papel importante dentro de las sociedades contemporáneas y cómo es parte para enfrentar a veces hasta modelos económicos y políticos, ¿verdad? Siempre considerando el bienestar del ser humano. Entonces, estos serían los dos escritos, ¿verdad? Que recomendaría, que son fácil de lectura, pero que dan un resumen histórico y nos llevan hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Y cómo Excelente. también la comunicación es utilizada en el deporte en aspectos políticos. Roberto, Muchísimas solo gracias. si me regalas un minuto. Este tema es tangencial, pero este libro se lo recomiendo muchísimo. Se llama Global Corruption, dedicado al deporte de transparencia internacional. Quien quiera ver otra faceta de este fenómeno, este libro está en línea y vale la pena verlo porque nos narra actualmente la situación de la corrupción en todo el deporte, no solamente en manifestaciones puramente latinoamericanas, sino estamos ante un fenómeno global bastante grave. Excelente. Gracias ahí por la recomendación de último minuto. Me parece un muy buen texto, Hugo. Y me permito dar en 2 minutos las conclusiones del webinar. Ciertamente el deporte debería ser un punto de encuentro y no de desencuentro. Y yo creo que las rivalidades deberían quedar en la cancha y no fuera de ella, como muchas veces ha sucedido, como lo hemos visto, que han llegado prácticamente a eventos de carácter militar. Y realmente el deporte es para celebrarlo, para festejarlo, para, como bien se decía, la sana competencia y la rivalidad, pero creo que eso siempre dentro del marco de un espíritu deportivo. Ahora que estamos viendo el tema de Rusia y Ucrania, me viene a la mente aquella frase que decía que en una guerra la primera víctima es la verdad, y yo me atrevería a decir que la segunda es el deporte, porque de alguna manera muchos de los deportistas que no tienen que ver con el conflicto armado que está sucediendo no van a poder practicar el deporte de su predilección y no puedan competir a nivel internacional. Así que decisiones de carácter político muchas veces tienen este impacto nocivo y nefasto. Y por supuesto, no es posible separar la política del deporte. Digamos, es intrínseco a ambos el tema de la pasión, es intrínseco a ambos el tema de las nacionalidades, el tema de superar a los vecinos, pero todo debe hacerse siempre dentro de los cánones del respeto, de la paz, de la tolerancia, para que realmente, digamos, el deporte pueda cumplir su misión de hermanar y no de distanciar y de separar. Yo quiero agradecer particularmente a Gustavo Velázquez, quien nos ha acompañado el día de hoy. Como le explicaba, un referente para generaciones que nos haya acompañado. Ahora nos tocó entrevistarlo. Él usualmente comenta y entrevista. Ahora pues, nos tocó el privilegio de poderle hacer preguntas. A Hugo Maúl, a Rafael País, a Juanfra Roldán, que ya son las 2 de la mañana en España, así que te agradecemos muchísimo la extramía que has hecho el día de hoy acompañándonos en este webinar. Y a todos ustedes, gracias por acompañar un nuevo evento más del programa de Cultura y Política del CLE. Y les invito a que nos visiten en nuestra página, la página de CACIF, donde va a estar esta grabación de 2 horas puesta en línea muy pronto. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muy buenas noches a todos.